Hola, mi nombre es Aaron Soto y en este video abordaremos desde una perspectiva legal todos los acontecimientos que rodearon y siguen rodeando a la serie El Chavo del Ocho, creada por Roberto Gómez Bolaños Chespirito. Esta serie inició en 1971 y comenzó a transmitirse como una serie independiente el 26 de febrero de 1973. Emilio Azcárraga Milmo invitó a Gómez Bolaños para que El Chavo y sus demás programas transmitidos en el Canal 8 se incorporaran al Canal 2, pero el comediante no pudo aceptar la propuesta ya que tenía un contrato con el Canal 8. Es por eso que en 1973 Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México se fusionaron para dar lugar a Televisa y así entonces el programa comenzó a transmitirse en el Canal 2. En 1978, Carlos Villagrán dejó el programa para comenzar su propio espectáculo con el personaje de Kiko, para lo cual le solicitó autorización a Gómez Bolaños, quien accedió. Sin embargo, Villagrán quiso usar el personaje para otro programa de Televisa, a lo cual se rehusó Gómez Bolaños, ya que Villagrán no quería reconocer su autoría. Debido a esto, se canceló el proyecto independiente de Kiko. No obstante, el actor siguió usando el personaje y en 1981 Villagrán viajó a Sudamérica para grabar más programas con el personaje de Kiko. Debido a la salida de Villagrán, el fallecimiento de Ramón Valdés y aunado a la edad avanzada de 63 años de Gómez Bolaños, se optó por finalizar el programa, siendo emitido el último capítulo el 1 de enero de 1980. Pero De las Nieves y Villagrán continuaron con la interpretación de sus personajes en diferentes proyectos, y ambos tuvieron problemas legales con Gómez Bolaños por la autoría de sus respectivos personajes, ya que ellos argumentan que cada actor le dio personalidad a cada uno. En el caso de Villagrán, en 1987 regresó a México para continuar con sus proyectos como Kiko, considerando que el personaje era de su autoría, y demandó a Gómez Bolaños, fallando a favor de Gómez Bolaños. Es por esto que rebautizó el personaje de Kiko con Q a Kiko con K, ya que el primer nombre estaba registrado por Gómez Bolaños, y Villagrán cambió incluso elementos de su atuendo para evitar problemas legales por los derechos de autor, pues aunque quien lo interpretaba era Villagrán, Gómez Bolaños era quien había creado de manera formal el personaje, con esto dando fin a su alegato legal. Por su lado, De las Nieves quería seguir interpretando al personaje de La Chilindrina en otros proyectos, pero entre los años 2002, 2005 y 2010 se llevaron a cabo varios procesos legales por parte de Gómez Bolaños para prohibir a De las Nieves utilizar el nombre de La Chilindrina por supuesto uso indebido del personaje. De las Nieves, debido a los problemas con los derechos de autor, mejor optó por registrar a un personaje similar como La Chilis. Al momento del registro se le notificó que Gómez Bolaños no había renovado la reserva de derechos que tenía sobre el personaje La Chilindrina en 1982, por lo que De las Nieves pudo hacer la reserva de derechos sobre el mismo, haciendo que Gómez Bolaños perdiera autoría de uno de sus personajes. Ante ello, Gómez Bolaños trató de recobrar sus derechos sobre La Chilindrina, alegando ahora sí una vulneración a sus derechos de autor respecto de dicho personaje. Y aquí el tema se torna un poco complejo, pues el primer tribunal colegiado administrativo de primer circuito de la Ciudad de México resolvió reconocer la vigencia de la reserva de derechos otorgada a favor de las Nieves, aunque sin desconocer el derecho de autor de Gómez Bolaños sobre el personaje. En primer lugar, María Antonieta gana por medio de una sentencia ejecutoria y se le adjudica que es autora del personaje, más no del guión. Gómez Bolaños denunció la situación argumentando que la resolución era ilegal, pues había otorgado un permiso de uso exclusivo a favor de las Nieves cuando el personaje era creación de Gómez Bolaños, ya que solo permitía a De las Nieves el uso como actriz del personaje, pero no de la autoría del mismo. Si bien no se trate de un total reconocimiento del personaje como una obra, sí concede exclusividad al uso y explotación de las características del personaje, lo que hace evidente la protección de su valor creativo. La resolución de este problema legal se dio en 2012 con la ratificación del Instituto Nacional de Derecho de Autor, en donde se resuelve que el derecho del personaje es a favor de las Nieves, por lo que de manera exclusiva solamente ella puede autorizar su uso. Es decir, se reconoció el derecho de autor a favor de Gómez Bolaños y también se reconoció la vigencia de la reserva de derechos a favor de las Nieves, por lo que ésta podía usar dicho personaje sin la autorización de Gómez Bolaños. Es por eso que este es un caso complejo, pues la Suprema Corte Mexicana resolvió que esta propiedad intelectual
no deja de ser titular de los derechos de autor Gómez Bolaños respecto a la creación del personaje como tal, pero también concede a favor de las Nieves el derecho al uso y explotación del personaje como legal usuaria de la reserva de derechos. Se señala que no se puede usar al personaje sin el consentimiento de ella, aun cuando el supuesto autor no haya dado la autorización, resultando en que si Chespirito y Televisa querían usar el personaje, tenían que tener la autorización de las Nieves y le tendrían que dar regalías por hacer uso y explotación de su aura personaje. De acuerdo al artículo 173 de la Ley Federal de Derechos de Autor de México, una reserva de derechos es la facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas o características de operación originales aplicados de acuerdo con su naturaleza. Además señala que son objeto de reserva de derechos al uso exclusivo los personajes humanos de caracterización ficticios o simbólicos. Esto sienta un precedente, pero no todos los personajes interpretados por actores pueden protegerse por derecho de autor, al carecer del requisito de la originalidad, la cual además puede sustentarse en las características físicas de sus intérpretes en aspectos abstractos, como los rasgos psicológicos de comportamiento o de desenvolvimiento social, sino que tiene que encontrarse en aspectos concretos como el maquillaje, el vestuario, los aditamentos utilizados, etc. Sí, en efecto, el creador de los guiones y personajes fue Chespirito, pero lo cierto es que los personajes del Chavo del Ocho se fueron creando poco a poco conforme avanzaba el programa y en gran medida por improvisación de los actores, que después se volvieron un sello distintivo de cada personaje. El show empezó entre los años 1971 y 73, pero Chespirito registró a los personajes en 1977, ya cuando los personajes estaban bien definidos y eran conocidos. Pero en temas legales las leyes son claras e inflexibles. El derecho de autor, como se ha señalado, no puede proteger las características físicas y psicológicas distintivas de un personaje humano. Y ahí es donde la reserva de derechos en México es una figura bastante extraña, pues otorga a quien la obtiene un derecho de exclusividad sobre los personajes televisivos, incluso no originales, impidiendo que terceros puedan utilizarlos, siendo el plazo de protección limitado a solo 5 años, aunque puede ser renovado. Pero también existen los derechos conexos que derivan de los derechos de autor y protege de manera legal al actor por la interpretación o ejecución de un personaje, dado que aportan creatividad y técnica. Dando paso a la siguiente historia, en 2005 se creó un ente legal llamado Grupo Chespirito, con el que Televisa logró un acuerdo para continuar con las transmisiones en todos los países a donde llegaban los programas y también la serie animada que se estrenó en octubre de 2006. Dado que ni Gómez Bolaños ni Televisa podían usar el personaje de la Chilindrina, este fue excluido de la serie animada. Para este momento debemos de saber que en México existen los derechos morales y patrimoniales. Los derechos morales de los personajes del Chavo del Ocho son propiedad de Chespirito, pero los derechos patrimoniales del show de televisión son de Televisa. Chespirito los cede en favor de Televisa, dado que de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo en México, se establece que mientras haya un contrato con un patrón, toda creación que se haga será propiedad del patrón. Gómez Bolaños permitió que sus personajes los usara Televisa para poder explotar y difundir su obra a cambio de una compensación económica por cierto tiempo y de determinada forma. Gómez Bolaños falleció en 2014, pero en su momento cedió los derechos de sus personajes a Televisa por medio de un contrato y un usufructo de los derechos de los personajes y de su creación literaria con una vigencia al 31 de julio del 2020. Con esto los derechos de transmisión regresarían a Gómez Bolaños. Sin embargo, con su muerte, todos los derechos de transmisión se quedan con los herederos de Gómez Bolaños, cuyo representante es Roberto Gómez Fernández, es decir, su hijo. Es por esto que no se ha podido renegociar con la empresa Televisa para la retransmisión del material audiovisual. Por eso el 1 de agosto de 2020 Televisa y todas las emisoras que emitían El Chavo del Ocho y otros programas de Chespirito en varios países tuvieron que suspender la emisión de la serie, pese a que Televisa sigue teniendo la propiedad de todo el material grabado. En 2017 el Grupo Chespirito decidió tomar las riendas de la comercialización y despedirse de la alianza con Televisa, adquiriendo el derecho de usar la imagen de los personajes de la serie en el rubro de productos de consumo. En 2014, cuando Gómez Bolaños falleció, Televisa tuvo la libertad de comercializar la marca El Chavo
de la cual es propietaria, por medio de licencias con empresas como McDonald's, Kellogg's y Bimbo. Pero también el nombre e identidad de Gómez Bolaños es una marca propia, de la cual Florinda Mesa tiene los derechos de imagen y biográficos. Es por eso que se sabe que Warner Bros. Discovery hizo oficial que produciría una bioserie de Roberto Gómez Bolaños Chespirito con el nombre provisional Sin Querer Queriendo, la cual se transmitirá por medio de HBO. Confirmaron que la empresa firmó una alianza con Grupo Chespirito para explotar proyectos en torno al extenso universo de personajes. Como conclusión de todo lo anterior, nos muestra que es imperativo tener cuidado de cómo es que se registrará y negociará con el material literario de propia autoría, ya que si se hubiese tenido el amplio conocimiento de la ley en función de derechos de autor, Gómez Bolaños pudo ahorrarse disputas legales y al día de hoy sería mucho más sencillo para sus herederos colaborar en otros proyectos y continuar con su legado.